Elizabeth Short era una aspirante a actriz que trabajaba como camarera en Hollywood. La última vez que la vieron con vida salía del bar del tenebroso Hotel Cecil en Los Ángeles. Su cuerpo apareció completamente destruido y la investigación del detective Steve Hoddle, que acusó a su padre por el hecho, y las pruebas y el por qué el crimen sigue impune después de 74 años, es de lo que te voy a contar hoy, del brutal crimen de la Dalia Negra. Hoy en este video te voy a contar un clásico, la historia de la Dalia Negra. Elizabeth Short consiguió llegar a la pantalla de los cines, protagonizó películas y documentales e incluso inspiró a varios libros, pero nada, lamentablemente, fue como ella lo deseaba, porque su fama fue después de su fallecimiento. Ella nació en la ciudad de Boston, Massachusetts, esto en Estados Unidos, un 29 de julio de 1924. Su madre se llamaba Phoebe Moe Sawyer y su padre Cleo Short, y la familia estaba formada por 5 hijas mujeres. En octubre de 1930, cuando Elizabeth tenía 6 años, ocurrió el primer hecho que le marcó la vida. Su padre simuló haberse quitado la vida y dejó su auto bajo un puente y desapareció de sus vidas. Como sufría de asma, la pequeña Beth, que así era como le decían en su casa, pasaba los veranos en Medford y los inviernos en Florida con unos amigos de su madre. Cuando cumplió 19 años, Cleo Short reapareció de manera sorpresiva. Phoebe no pudo perdonarle semejante mentira, pero Elizabeth, que soñaba con acercarse a la cúspide del cine, decidió mudarse con su padre a Vallejo, California. En 1943, después de convivir un tiempo, se trasladaron a Los Ángeles. Elizabeth, sin embargo, no estaba demasiado contenta. Se sentía utilizada por su padre, que le exigía limpiar, cocinar y ocuparse de la ropa. No era lo que ella pretendía. Ella tenía aspiraciones más ambiciosas y entretenidas, como rodar películas. Así que discutieron y ella terminó buscando trabajo, y cuando lo consiguió, se mudó. El 23 de septiembre del 43 fue detenida por la policía. La sorprendieron bebiendo alcohol siendo menor de edad y le abrieron una ficha y la mandaron de vuelta a Medford con su madre. Elizabeth estaba decepcionada por el rumbo que había tomado su vida, no quería quedarse en la ciudad de su niñez y le anunció a sus familiares que iría a buscar suerte al estado de Florida, donde tenía muchos conocidos. Durante 3 años estuvo mudándose de ciudad en ciudad. Cada tanto volvía a Massachusetts para visitar a su familia. Trabajaba como camarera, aunque seguía imaginándose un despegue o un triunfo en el mundo del cine y una vida más glamorosa. Fue por esos tiempos que conoció a Matthew Gordon Jr. Él trabajaba en la Fuerza Aérea y lo destinaron a la India. Después de un grave accidente aéreo, mientras se recuperaba, Matthew le escribió proponiéndole matrimonio. Elizabeth le contó a sus íntimos amigos, pero lamentablemente el casamiento no llegó a concretarse. En agosto del 45, Matthew perdió la vida como consecuencia de esas heridas. A principios del 46, Elizabeth viajó al sur de California para retomar una antigua relación con el teniente Gordon Fickling. Sin embargo, no funcionó porque Gordon se cansó de los delirios amorosos de su novia y se volvió a Carolina del Norte. Elizabeth, por otra parte, seguía convencida de que alguien iba a descubrirla. Solo necesitaba un golpe de suerte. Mientras esperaba aquel milagro, vivía en hoteles baratos y pensiones de la ciudad de Los Ángeles, gastando lo que ganaba como mesera en maquillaje y en ropa. Y en eso estaba cuando se cruzó con su victimario. El jueves 9 de enero del 47, Elizabeth Short fue vista en el bar del Hotel Cecil a las 10 de la noche, cruzando el lobby y saliendo a la calle. Y después de eso ya nadie volvería a verla. El 15 de enero, en un baldío de Leimert Park, Betty Bersinger, que caminaba con su hija de 3 años, vio lo que parecía un maniquí partido en dos. Eran las 8:40 de la mañana,
se acercó y espantada se dio cuenta de que en realidad era un cuerpo sin ropa y completamente destruido, así que llamó a la policía. Cuando levantaron el cuerpo, los detectives se percataron de que no había ni una gota de sangre en el lugar. Era algo rarísimo. Esa mujer le habían quitado la vida e higienizado en otro sitio. La víctima fue identificada con rapidez. Era Elizabeth Short. Las pericias forenses certificaron el horror que la joven había atravesado. El cuerpo había sido seccionado por la mitad a la altura de la cintura y le habían drenado toda la sangre. Su rostro estaba cortado desde la comisura de los labios, que es donde se juntan los labios, hasta la oreja. Le habían arrancado el bazo, el corazón y los intestinos. De igual manera, el pezón izquierdo estaba cortado y la panza por encima de la entrepierna, y la parte de ella, la parte íntima de ella, tenía un trozo de sí misma. Había sido asfixiada, tenía piernas fracturadas por los golpes de un bate y las marcas en muñecas y tobillos. Estos revelaban que había sido maniatada y había sufrido en vida durante 3 días. Sus restos habían sido llevados hasta un descampado y los habían dispuesto de una manera extraña. Tenía sus manos por encima de la cabeza y sus codos doblados en ángulo recto. El criminal había dejado la huella del taco de su zapato hundida en la tierra y también las marcas de los neumáticos del auto en el que la habían trasladado. En la escena encontraron además una bolsa de cemento con restos de agua ensangrentada. La causa de la muerte había sido la gran pérdida de sangre como consecuencia de las heridas sufridas en su cara y trauma cerebral. Su padre se negó a reconocer el cuerpo, así que Phoebe tuvo que viajar para hacerlo, su madre, y una vez identificados sus restos fueron enterrados en el cementerio de Mountain View, esto en Oakland, en California. El espantoso final de Elizabeth Short conmocionó a toda la ciudad de Los Ángeles. El misterio sobre su crimen desvelaba y preocupaba a todos. Un poco antes de esto, se había estrenado la película La Dalia Azul, protagonizada por Veronica Lake, y el filme era sobre la desaparición y muerte de una mujer joven. Las semejanzas con el caso de Elizabeth y el hecho de que ella eligiera siempre vestirse de negro condujo a la prensa a que la bautizaran como la Dalia Negra. En su afán de buscar primicias, los medios de comunicación dificultaron desde el comienzo la labor policial. Las autoridades tuvieron muchos problemas para tomar el control del caso, que se modificó al punto de parecer un verdadero guión cinematográfico de terror. Las historias que se comentaban sobre Elizabeth se volvieron cada vez más extravagantes. Por más que los que la conocían repetían que ella no fumaba, que no tomaba, que no jugaba, que no era una mujer de la vida galante de esas que venden amor, no les hacían caso. Los dimes y diretes exagerados de una historia fantasiosa eran más atractivos y hacían duplicar las ventas de diarios. De hecho, el caso, jamás resuelto, siguió dando letra por décadas a las crónicas policiales. Tan lejos llegó su tragedia que hoy hoteles de Los Ángeles sirven cócteles llamados Dalia Negra, una bebida amarga que contiene vodka y un licor de frambuesa color rojo que simboliza la sangre, entre otras cosas. Pero la fama del caso no fue inmediata, cosa que molestó mucho a su autor, a su perverso autor. El 23 de enero del 47, el agresor llamó al editor de Los Ángeles, del diario de Los Ángeles, y le dijo estar preocupado porque no estaban siguiendo bien la noticia y anunció que le enviaría algo. Así que al día siguiente llegó al periódico un paquete que contenía el certificado de nacimiento de la víctima, fotos, tarjetas, recortes de diarios con la muerte de Matthew Gordon y una agenda que llevaba en la tapa escrita un nombre, Mark Hansen. El criminal con esto había cumplido con lo anticipado. Mark Hansen, dueño de un club nocturno, fue uno de los primeros sospechosos. Había visto a la víctima el 8 de enero y el 9 habían hablado por teléfono. Este nightclub quedaba cerca de la casa donde Hansen vivía con su novia. La pareja había alojado a Elizabeth en reiteradas ocasiones. A pesar de que las jóvenes eran amigas, el hombre reconoció que había intentado tener relaciones con Elizabeth. También declaró que era cierto que la agenda era suya, pero aseguraba que la usaba Elizabeth, su amiga que ya estaba sin vida.
A esta libreta le habían arrancado una hoja. Todos los nombres masculinos que figuraban en su página fueron investigados. La mayoría contó que habían salido con ella, pero cuando se daban cuenta de que Elizabeth no quería tener intimidad, se marchaban. De esa lista, solo 3 habían tenido relaciones con la víctima. El último había sido Robert Red Manley, un comerciante casado de 25 años. Él relató que la noche del 8 de enero la vio caminando por la calle y paró su auto. Elizabeth le dijo que no tenía a dónde ir y él entonces la llevó a un motel. Red contó que ella estaba indigestada por algo que había comido y se pasó la noche en el baño. Afirmó que entre ellos no había ocurrido nada y por la mañana la llevó a la estación del autobús para que dejara su maleta en consigna. Y a las 6:15 la dejó en el Hotel Cecil, en el centro de la ciudad, porque Elizabeth le había dicho que ahí se iba a encontrar con su hermana Virginia. Al comienzo de la investigación, Red fue el principal sospechoso, pero su mujer aseguró que él había estado con ella la noche del 9 de enero. Además, el hombre pasó el detector de mentiras y el suero de la verdad. Que esto del suero de la verdad es una medicación psicoactiva que se ha usado ocasionalmente en algunos casos para conseguir confesiones. Pero bueno, regresando a lo que estábamos, mientras que el verdadero criminal seguía enfadado por el accionar policial. Escribió varias cartas más al diario donde se autodenominaba el vengador de la Dalia Negra. El 25 de enero, la policía encontró el bolso y un zapato de Elizabeth Short en un gran techo de basura. Ambos fueron reconocidos por Red y quedó claro que el verdadero criminal les llevaba a la delantera. Había buscado entre el 10 y el 15 de enero la maleta de Elizabeth en la estación del autobús y les había tirado 2 pruebas en las narices. Los sospechosos eran ya 22 y los policías asignados al caso eran 250, pero los hilos de la investigación estaban cada vez más enmarañados. Las habladurías y los chismes se multiplicaban de manera exponencial. Había quienes incluso relacionaban el crimen a personajes de la época como al actor y director Orson Welles o al estrafalario artista Man Ray. Otros sostenían que Elizabeth Short había sido una presa codiciada para una película de snuff, que esto de película de snuff se le llama en inglés a las películas o grabaciones con crímenes reales. Sin embargo, hubo más de 50 confesiones de hombres y mujeres que pretendían atribuirse el crimen. Cada vez que los medios daban el caso en su portada, la policía recibía tanta información que no podía procesarla. Estaban desbordados al punto que muchas de las pistas que el público suministró ni siquiera llegaron a oídos de los detectives. Estaba claro que Elizabeth había sido retenida durante 3 días en algún lugar fuera de la vista de la gente. La policía creía que podía ser un sótano o una bodega de alguna casa particular. El propio padre de Elizabeth fue considerado un sospechoso. Cleo Short vivía a 5 kilómetros de donde se encontró el cuerpo. Él aseguró que no sabía nada de su hija desde hacía casi 3 años y nada lo incriminaba. Pero el tiempo y el caso se enfrió a pesar de la presión de los medios y nada había podido comprobarse. Hasta que en el 99 ocurrió algo. Steve Hoddle, un detective de la ciudad de Los Ángeles, estaba ordenando las pertenencias de su padre, de George, que había fallecido poco tiempo antes. Guardando un álbum fotográfico, se topó con 2 imágenes de una mujer desconocida para él. Era una chica blanca de cabello oscuro, tenía ojos claros y la encontró muy parecida con aquella joven a la que le habían llamado la Dalia Negra. La pregunta era, ¿qué hacían esas fotos ahí? Así que de repente, sin darse cuenta, empezó a recordar cosas y atar cabos. Y se preguntó, ¿y si esa mujer era la Dalia Negra? ¿Y si el criminal había sido mi padre? Algunos aspectos de la vida de su padre, de George, no le cerraban del todo. Así que decidió investigar de manera profesional y fue recolectando pruebas. Buscó las cartas de su padre y las comparó con la letra de las que había enviado el agresor de Elizabeth a la prensa. La caligrafía era muy parecida, así que envió todo al FBI y solicitó acceso a los archivos del caso. Las primeras conclusiones de los peritos de reconocimiento facial y de los grafólogos no fueron muy concluyentes. Y por el otro lado, la familia de Elizabeth negó que fuera Elizabeth la mujer de las imágenes.
Steve, a pesar de eso, siguió adelante con su investigación y continuó encontrando indicios significativos. Por lo pronto, en la casa de Josh encontró un recibo de compras de aquella época por 10 bolsas de cemento. Eran bolsas del mismo tamaño y marca que la encontrada en la escena del crimen con restos de sangre. A su juicio, el criminal había trasladado el cuerpo en aquella bolsa. Por otro lado, su padre había tenido su consultorio a solamente 2 cuadras del Hotel Cecil, donde se había visto por última vez a Elizabeth. Realmente era algo cerca, y lo más siniestro es que Josh era médico cirujano y tenía todos los conocimientos necesarios para explicar lo sucedido con el cuerpo. Solo un experto médico habría sido capaz de dejar el cuerpo en el estado en el que había quedado. Elizabeth había sido sometida a una hemicorporectomía y su cuerpo había sido seccionado por la mitad, a la altura de la espina lumbar, justo por la única parte en que puede ser cortada sin romper hueso. Esa cirugía era algo que se había empezado a estudiar durante la Segunda Guerra Mundial para amputaciones severas. Descubrió además que el auto que los vecinos dijeron haber visto en el parque cerca del baldío era muy parecido al que tenía Josh y del mismo color negro. Ellos habían declarado que el vehículo parecía ser un Ford Sedan del año 36 y Josh Huddle conducía un Packard Sedan negro del mismo año. Josh además había tenido la ocasión perfecta porque su familia estaba de viaje para la fecha del crimen. En su mansión millonaria, el conocido médico había quedado solo. En esa casa solía haber fiestas para adultos donde todos tenían relaciones con todos, que aquí iban jóvenes aspirantes a ser actrices que querían mezclarse con la farándula de Los Ángeles. Según Steve, en el sótano de la casona en la que había vivido con sus hermanos, Elizabeth habría sido retenida contra su voluntad. Por último estaba la macabra posición del cuerpo de la víctima que le recordaba a Steve Huddle el cuadro El Minotauro del autor surrealista Man Ray, que curiosamente ese pintor había sido amigo cercano del Dr. George, y Steve veía en la puesta en escena del cuerpo una obra surrealista realizada por su propio padre, que Steve lo describió como el cuerpo de Elizabeth, el lienzo de su padre y su bisturí, el pincel. Sin embargo, había algo más. Hubo testigos de la época que afirmaron haber visto juntos a George y a Elizabeth, e incluso uno de ellos afirmó que eran amantes. Entonces ya con esto eran demasiadas coincidencias. Steve, por el otro lado, se contactó con su media hermana mayor, Tamar Huddle, para saber un poco más sobre su padre. Ella había denunciado a George por abusos cuando tenía 14 años y había declarado que él la había hecho participar en fiestas donde todos tenían intimidad. Pero no ocurrió nada y su padre fue exonerado. Después de años sin estar en contacto, los hermanos se sentaron a conversar. Tamar le contó a Steve algo que resultó clave para su investigación. En aquel entonces, cuando ella estaba denunciando a su padre en la dependencia policial, había escuchado a los policías decir que Josh había sido sospechoso en el caso de Elizabeth. Con esto, Steve pegó un salto y sus teorías tenían ahora un fundamento. En el año 2001 se contactó con Steve Kay, un conocido que trabajaba en la oficina del fiscal de Los Ángeles, que le prestó atención y le prometió revisar todo el material que había obtenido. 6 semanas después de recibirlo, Kay respondió: gracias a un trabajo detectivesco fantástico llevado a cabo por su hijo Steve, el nombre del Dr. Josh vivirá para siempre en la infamia. Steve con esto estaba contento, lo había convencido con su pesquisa. Entonces llamó a su hermana y le dijo: nuestro padre es un maníaco criminal. Por su parte, Steve López, un columnista de Los Ángeles, le requirió al fiscal del caso más información para un artículo que estaba escribiendo. La sorpresa fue enorme porque consiguió acceso a una carpeta que ni siquiera Stephen Huddle conocía y que había sido recopilada por el teniente Frank Jemison, uno de los investigadores. Allí estaba la confirmación. Los policías habían tenido firmemente en la mira a 6 sospechosos, uno de ellos George. En esa misma carpeta se revelaba que el médico había estado bajo vigilancia desde el 18 de febrero de 1950
hasta el 27 de marzo del 50. Habían logrado instalar 2 micrófonos ocultos en su casa que eran checados de forma permanente por los 18 detectives. También estaban grabadas unas declaraciones de su padre del 19 de febrero de 1950, donde el sospechoso decía: «Date cuenta de que no había nada que pudiese hacer. Puse una almohada sobre su cabeza y la tapé con una sábana. Conseguí un taxi y falleció a las 12:59. Pensaron que había algo extraño y bueno, ahora pueden haberlo descubierto. Yo le quité la vida». En otro momento de la grabación, el médico afirmaba: «Suponiendo que matase a la Dalia Negra, no pueden demostrarlo ya. Ya no pueden hablar con mi secretaria porque ya falleció». Mientras que en otras partes de la cinta se escuchaban gritos de una mujer que era golpeada y se escuchaba a George decir a otra persona: «No dejes rastros». Mientras, por otra parte, Steve no cree que su padre solo le haya quitado la vida a Elizabeth. Sospecha de muchos más crímenes, entre ellos los siguientes 3. El de Louis Springer, a quien se encontró sin vida en junio del 49, muy cerca de donde se había encontrado el cuerpo de Elizabeth. También la actriz Jean Elizabeth Spangler, que desapareció en octubre del 49 y nunca más fue encontrada. Se sabe que estaba embarazada de pocas semanas, que quería hacerse un aborto y que se había puesto en contacto con un médico. Su cartera fue encontrada cerca de la casona de George. Y finalmente también estaba Jean French, era una actriz novata que le quitaron la vida en febrero del 47, 4 semanas después que a Elizabeth. Tiempo después, hace algunos años, Steve volvió a la casona, a la mansión de George, que hoy es declarada como monumento arquitectónico y valuada en $12 millones, con un perro rastreador de cuerpos, y el animal detectó restos humanos en el exterior y en el sótano, pero no se realizaron excavaciones que lo confirmaran. En el caso de Elizabeth, Steve sostuvo que la policía tenía demasiadas pruebas en contra de su padre, pero que no lo habían apresado por otros motivos. Está convencido de que la razón fue esconder los abortos clandestinos que su padre y otros médicos realizaban con la ayuda de las fuerzas policiales. Pretendían evitar el desacrédito que supondría que los tratos por debajo del agua con Hotzel, con George, salieran a la luz. Por último, déjame te cuento un poco sobre la vida de George para que te hagas una mejor idea. Tuvo una infancia prodigio y una secretaria sin voz. George era hijo único de padres judíos emigrados de Rusia a los Estados Unidos. Niño prodigio por sus dotes intelectuales y musicales, tenía un coeficiente asombroso de 187. Hacia fines de los años 20, convivía con una joven con la que tuvo su primer hijo. Luego se casó con una modelo y tuvieron a su hija Tamar, mientras estudiaba medicina en la Universidad de California. Se recibió en junio del 36 y puso su consultorio médico. Le fue con esto extraordinariamente bien y comenzó a ganar muchísimo dinero y fue nombrado en la dirección de la Oficina de Higiene Social del Condado de Los Ángeles. Así que llegó a tener su propia clínica privada donde se habrían realizado abortos clandestinos y donde habría tratado a ricos y famosos. Este hombre se codeaba con la élite de la ciudad y conocía todos sus secretos médicos. George era un gran admirador del surrealismo y entre sus amigos estaba el pintor y artista Man Ray y el cineasta, padre del cine negro, John Huston, que con Man Ray compartía su interés por el sadomasoquismo y la estética de lo macabro. En 1940 se casó con Dorothy Harvey y siguió teniendo hijos. Entre los años 45 y 50, George y su familia se mudaron a la mansión, que fue edificada en 1926 y se convirtió en un edificio importante dotado de una vistosa fachada de estilo neomaya, y ahí convivió con todos sus hijos, su mujer y sus 2 ex esposas, que todo parece indicar que este hombre tenía una poligamia. Fue en el 49 que su hija Tamar, de 14 años, lo acusó de abuso. 3 testigos declararon que habían visto al padre teniendo relaciones con la hija, pero no sirvió de nada. Los cargos fueron dejados de lado. Por otro lado, George ya era sospechoso de otras muertes, la de su propia secretaria y la de su amante Ruth, que perdió la vida por una insólita sobredosis de sustancias ilegales.
Él había estado presente cuando ella falleció e incluso quemó parte de sus pertenencias antes de llamar a la policía, que como siempre George se salió con la suya. En 1950 se mudó a Hawái, donde se casó otra vez, y en el 90 se separó y regresó a California para reincidir en el matrimonio. Esta última mujer vivió con él en la ciudad de San Francisco hasta su fallecimiento en el 99 a los 91 años. George nunca fue alcanzado por la mano de la ley y la investigación de Steve podría poner un poco de luz al asunto, pero lo cierto es que no todos están convencidos de que George sea el responsable. Aún así, Steve no dejó jamás de investigarlo o de recibir pistas sobre las actividades de su padre. La última fue en el 2018, cuando lo llamó la nieta de un informante del Departamento de Homicidios de Los Ángeles, Glenn Martin, que había fallecido ya hacía mucho tiempo. Había encontrado una carta del 25 de octubre del 49 donde su abuelo describía una serie de crímenes y mencionaba como culpable a G.H., que solo mencionaba al criminal por las iniciales. Martin la había escrito para proteger a sus hijas adolescentes de las consecuencias que podía tener haber guardado secretos oscuros. Así que con esto el tétrico rompecabezas sigue y sigue armándose. Los expertos en materia policial dicen que este es el crimen no resuelto más famoso de la historia de los Estados Unidos. A 74 años de este suceso, el caso sigue siendo noticia, aunque el responsable seguramente ya falleció. Que lamentablemente Elizabeth Short tenía un sueño que se convirtió en una total pesadilla. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y en mi nuevo canal secundario como ¿Sabías qué? By Pepe Misterio. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es...